La mano del cajero rozó la mía, devolviéndome la tarjeta de crédito, justo cuando Kyle, mi hijastro durante 12 años, me miró fijamente a los ojos y dijo: «No necesito tu dinero, Dale». Ya no. Brenda, su madre, ni se inmutó, ni discutió. Simplemente tomó la mano de Kyle, un acuerdo tácito entre ellos. El gesto me dejó expuesta, como espectadora de mi propia desestimación. «Ya lo hemos hablado», añadió con voz monótona, dándose la vuelta. Los 12 años que pasé con Brenda se sintieron como una base sólida, construida con cuidado ladrillo a ladrillo. Entré en una vida que ya tenía un hijo, un niño de 7 años llamado Kyle, que se convirtió en mío en todo lo que importaba. La casa que compartíamos en Connecticut, una espaciosa casa colonial que Brenda había decorado con un gusto por la elegancia discreta, se sentía como un hogar, un testimonio de lo que habíamos construido juntos. Trabajé para conseguirla. Largas jornadas en el bufete, como un abogado corporativo que proporcionaba la base sólida para sus vidas. Era un acuerdo que entendía, en el que me sentía cómodo. Recordé el primer jonrón de Kyle, un swing torpe que de alguna manera conectó. La pelota voló sobre la cabeza del tercera base, todos aplaudiendo. Recordé estar con él en el columpio del porche cuando su primera novia de la prepa le rompió el corazón, simplemente escuchándolo mientras lo contaba, ofreciéndole un refresco y un gesto de asentimiento. Recordé el orgullo en su paso al cruzar el escenario para recibir su diploma de prepa, mi brazo alrededor de Brenda, ambos aplaudiendo, una familia. Lo quería como a mi propio hijo, una frase que la gente usaba, pero para mí era simplemente cierto. Era mi hijo. Era mi hijo. Sin embargo, esa sensación inquebrantable había empezado a desvanecerse. Kyle, que ya tenía 19 años y estaba en su primer año de universidad, había vuelto a casa para pasar un fin de semana largo, y el aire a su alrededor era diferente, más tenue, más frío. Había llegado con una sonrisa forzada que rara vez se asomaba a sus ojos, reemplazada por una osquedad que se le pegaba como una húmeda mañana de primavera. Las bromas fáciles que solíamos compartir, las bromas sobre sus malos hábitos o sobre mi pasado, se habían evaporado. En su lugar, había una distancia creciente, una hostilidad silenciosa que punzaba en los bordes de cada conversación. La cena era a menudo el momento en que estos cambios se hacían más evidentes. Los tres estábamos sentados a la mesa de caoba pulida y el tintineo de los tenedores contra los platos sonaba anormalmente fuerte. Brenda había preparado su asado de domingo de siempre, una comida que solía arrancar sonrisas. Observé a Kyle picotear su comida, moviendo una rodaja de patata por el plato. «¿Y qué tal van las clases?», pregunté, intentando acortar distancias, entablar conversación. Era una pregunta típica, de esas que hace un padre. Kyle levantó la vista, raspando con el tenedor un poco más fuerte. Sus ojos, normalmente de un color avellana claro, estaban nublados. «¿Y qué te importa?», espetó, y las palabras golpearon la mesa con tanta fuerza que Brenda se estremeció. El silencio que siguió se alargó, denso e incómodo. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Respiré hondo y conté hasta 3. «Porque yo los pago, Kyle», dije con voz firme, sin delatar la frustración que empezaba a aflorar. «Y porque me interesa tu vida», murmuró algo, apenas audible, mientras pinchaba un trozo de brócoli. «Bueno, nadie te lo pidió». Lo miré fijamente, con el tenedor a medio camino de la boca. Brenda, siempre dispuesta a calmarse, le puso una mano en el brazo a Kyle. «Kyle, cariño, eso no es justo», dijo con voz suave, casi una súplica. Luego se giró hacia mí. «Dale, está muy presionado con los exámenes parciales. Ya sabes cómo es. Todavía se está adaptando. No puede hablarme como si fuera una extraña, Brenda», dije, subiendo un poco la voz a pesar de mi esfuerzo por mantener el tono tranquilo. «No me lo merezco». Brenda apretó suavemente el brazo de Kyle. «Todavía se está adaptando, ¿verdad, cariño?», susurró, con la mirada fija en él, una pregunta y una afirmación a la vez. Kyle no respondió con palabras, pero sostuvo su mirada. Fue una mirada rápida, fugaz, pero quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. No era una madre consolando a su hijo, no del todo. Era una conspiración, un secreto compartido,
un acuerdo silencioso que me excluía por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación que rápidamente rechacé. Mi mente se apresuró a buscar una explicación razonable. Exceso de trabajo. 80 horas semanales en la empresa dejaban a un hombre propenso a la paranoia. Eso era todo. El viaje de regreso desde la ciudad siempre era un desenfoque de luces de carretera y el zumbido monótono de neumáticos sobre el asfalto. Estaba exhausto. Ese cansancio que se instala en lo más profundo de uno después de 2 días de negociaciones corporativas consecutivas en salas de conferencias estériles. Había llamado a Brenda desde el tren, le había dicho mi hora estimada de llegada y me la había imaginado esperando, quizás con una cena tardía calentándose en la estufa. Pero al abrir la puerta principal, la casa colonial de Connecticut se sentía demasiado silenciosa, el aire quieto y pesado. Dejé mi maletín junto a la consola, me aflojé la corbata y caminé por el pasillo hacia nuestra habitación. La suave luz de una lámpara de noche se extendía sobre la alfombra. Brenda estaba sentada en la cama, de espaldas a la puerta, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla de su teléfono. Al entrar en la habitación, se sobresaltó, bloqueó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. «Dale», dijo, con la voz un poco aguda, un poco rápida. Se giró y se llevó la mano al pecho. No te oí entrar. Caminé hacia la cama quitándome la chaqueta. Me incliné para besarla, un ritual familiar después de estar lejos. Pero al acercar mis labios, ella giró la cabeza y ofreció su mejilla. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero lo noté, una ligera fricción que contradecía mis expectativas. Mis labios rozaron su piel, fresca y seca. «¿Todo bien?», pregunté, enderezándome y tratando de mantener la voz ligera. «Bien», dijo, sin que la sonrisa le llegara a los ojos. Alisó el edredón con la mano. «Kyle está con un grupo de estudio. Están estudiando mucho este semestre». Asentí, aunque la idea de Kyle estudiando con ahínco era nueva. Empecé a vaciar mi pequeña bolsa de lona, metiendo las camisas en el cesto de la ropa sucia. Mi mirada recorrió la cómoda y se posó en un pequeño objeto brillante entre los frascos de perfume de Brenda y las joyas esparcidas. Era un reloj de hombre, un Rolex pesado y de aspecto caro, cuya caja de oro reflejaba la luz de la lámpara. No era mío. Mi reloj, uno de acero inoxidable, más sencillo y práctico, seguía en mi muñeca. Lo recogí. Lo sentía pesado, frío. «¿Qué es esto?», pregunté, dándole vueltas en la palma de la mano. El rostro de Brenda, que había estado pálido de fingida sorpresa hacía un momento, ahora había perdido el poco color que le quedaba. Su mirada pasó del reloj a mi rostro, luego volvió al reloj. Tartamudeó. «Oh, eso es de Kyle, un regalo de su abuelo». La miré con la mirada fija. «Su abuelo, tu padre, murió hace 5 años, Brenda». Las palabras eran llanas, objetivas, sin lugar a discusión. Buscó a tientas otra explicación, con los dedos deshilachando un hilo suelto del edredón. «Bueno, lo encontró hace poco, ¿sabes? Estaba revisando unas cajas viejas en el ático, limpiando después de Navidad. Volví a girar el reloj e inspeccioné la tapa trasera. Mi pulgar rozó una inscripción, finamente grabada en el metal. Lo acerqué a la luz. «Para Frank, con todo mi amor». Leí las palabras en voz alta y luego la miré. «¿Frank? ¿Quién demonios es Frank?». Brenda me arrebató el reloj de la mano, con movimientos rápidos, casi desesperados. «No es nada, Dale. Es solo una pieza antigua que Kyle compró en una casa de empeños del centro. Le gustan esas cosas antiguas. La inscripción ya estaba ahí, claro. No es importante». Su voz tenía un tono quebradizo. La miré fijamente, la mentira transparente flotando en el aire entre nosotros como un mal olor. No era solo una mentira, era un insulto, un menosprecio a mi inteligencia. Sentí un ardor en las entrañas. «Brenda», dije en voz baja, controlada, «¿crees que soy idiota? ¿Cómo puedes preguntarme eso?», protestó, alzando la voz, con un tono defensivo. «Después de todo lo que hemos construido, ¿de todo lo que tenemos? Porque hay el reloj de un desconocido en nuestra habitación», espeté, agotando por fin mi paciencia y resquebrajándome. El cansancio del viaje pareció evaporarse, reemplazado por una repentina y fría claridad. Respiró hondo
y luego exhaló lentamente, volviendo a su tono tranquilizador, el que usaba cuando estaba estresada por el trabajo. Dale, solo estás cansada. Estás exagerando. Siempre lo haces cuando estás cansada. Intentó mirarme a los ojos, ofrecerme una sonrisa tranquilizadora, pero vaciló. Quería creerla, desesperadamente, pero la semilla de la duda, pequeña y aguda, ya se había arraigado profundamente. Las semanas posteriores al descubrimiento del Rolex se convirtieron en una rutina tensa, un período de observación cuidadoso y angustioso para mí. El aire en nuestra casa de Connecticut, antes tan cómodamente predecible, ahora vibraba con una tensión tácita, una frecuencia baja que solo yo parecía captar. Empecé a observar a Brenda, no abiertamente, pero con una involuntaria atención al detalle. Cada mirada, cada movimiento, cada cambio en su tono. Su teléfono, que siempre había sido un accesorio casual, se convirtió en una extensión de su mano, protegida, apartada. Su sonido, antes inofensivo, la hacía correr. Iba a la cocina, luego a la puerta trasera, finalmente afuera, a veces incluso al garaje, con su voz en un murmullo que no podía descifrar. Al regresar, ofrecía una explicación breve y cortante sobre un cliente o un nuevo anuncio, pero sus ojos no se cruzaban con los míos. Las salidas nocturnas se hicieron más frecuentes. «Otra visita, cariño», decía, o «solo una cena rápida con los agentes». Llevaba años trabajando en el sector inmobiliario, una carrera estable y cómoda, pero nunca le había exigido tantas horas de trabajo nocturno. Los detalles siempre eran confusos. ¿Con quién estaba?, le preguntaba yo, intentando parecer despreocupado, y ella me restaba importancia con un gesto de la mano. «Oh, no los conocerías, solo eran gente nueva de la oficina». Volvía a casa con un ligero olor a algo desconocido. No era exactamente perfume, no era exactamente un restaurante, solo un sutil cambio en su aroma habitual. Kyle también formaba parte de este panorama cambiante. Su distancia conmigo seguía siendo un muro que se abría paso día a día. Pero con Brenda, su madre, se había establecido una nueva cercanía. Era inquietante. Se sentaban a la mesa de la cocina, con las cabezas juntas, hablando en voz baja. Yo doblaba la esquina, atraído por el murmullo de sus voces, y se cerraban de golpe, a mitad de frase, como una trampa que se cerraba. Sus miradas se cruzaban, un intercambio rápido, casi imperceptible, que lo decía todo. Un secreto compartido, un entendimiento discreto que me excluía. Intenté racionalizarlo. Kyle era joven, alejarse de su padrastro era natural. Brenda era una profesional ocupada, su teléfono era esencial. Pero la acumulación de estos pequeños y nítidos detalles empezó a socavar mi determinación. Los pillaba susurrando en la sala, la mano de Brenda en el brazo de Kyle, su cabeza asintiendo, y luego silencio en cuanto mis pasos llegaban a la puerta. Ambos levantaban la vista, sorprendidos, casi culpables. Las palabras se formaron en mi lengua, afiladas y exigentes. «¿Qué pasa? ¿Qué escondes?» Quería confrontarlos, agarrar a Brenda por los hombros y sonsacarle la verdad. Quería decirle a Kyle que yo era su padre, que me debía una explicación. Pero las palabras no salieron de mi garganta. Un miedo frío y pesado las retenía. Miedo a lo que pudiera descubrir. Miedo a que mi mundo estable y predecible no fuera tan estable ni predecible como creía. Una parte de mí se aferraba a la obstinada y desesperada esperanza de que simplemente estaba sobrecargado de trabajo, viendo sombras, imaginando cosas, que mi mente, agobiada por las batallas corporativas, estaba creando drama donde no lo había. Quería creer en la voz tranquilizadora de Brenda, en sus insistentes afirmaciones de que simplemente estaba exagerando. Pero la evidencia, por circunstancial que fuera, se acumulaba. Los hilos que nos habían unido, cuidadosamente tejidos durante 12 años, se sentían frágiles, deshilachados. Observé, escuché, y sentí cómo el tejido de mi familia se deshacía, pieza a pieza, con una agonía insoportable, ante mis ojos. El olor a café y tostadas quemadas impregnaba la cocina aquella mañana de sábado. Yo leía la sección de finanzas, Brenda hojeaba una revista y Kyle, de vuelta de la universidad, miraba fijamente su teléfono. La frágil tregua de las mañanas tranquilas, una costumbre en la que habíamos caído,
Se rompió de repente con la voz de Brenda. ¿Sabes? Se acercan las vacaciones de invierno de Kyle, dijo, levantando la vista de la revista, con los ojos brillantes, casi demasiado brillantes. Deberíamos hacer un viaje, escapar de todo esto. Señaló vagamente las ventanas, insinuando el frío de finales de otoño, pero sentí su mirada fija en mí. Bajé el periódico y lo dejé con cuidado sobre la mesa. La conversación sobre el Rolex se había sumido en un silencio incómodo, una pesada manta entre nosotros que ninguno se atrevía a levantar. Mi cautela era casi instintiva ahora. ¿En qué estabas pensando?, pregunté, manteniendo la voz serena y mesurada. Sonrió, una sonrisa amplia, casi teatral. Vermont. Estaba pensando en una cabaña privada cerca de Stowe. Esquiar genial, aire fresco. Nos vendría bien. Hice una pausa. Un recuerdo afloró. Brenda siempre había preferido la playa. El sol, el calor, el sonido del océano. Esquiar no era su pasatiempo. No sabía que te gustaba esquiar, Brenda, dije, con una ligera inflexión en la voz que esperaba que no se le escapara. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, pero luego volvió a la normalidad. Oh, sabes, pensé que estaría bien probar algo diferente este año. Conseguir nieve de verdad. Kyle, te encantarían las pistas, ¿verdad, cariño? Se giró hacia él buscando su aprobación con la mirada. Kyle, que de repente se había vuelto más atento, asintió vigorosamente. Sí, eso sería genial, mamá. Y lo mejor, continuó Brenda, volviéndose hacia mí con la voz acelerada. Dustin, el amigo de Kyle, tiene una cabaña familiar allá arriba, muy privada. Dijo que podíamos usarla durante la semana, totalmente gratis. ¿Dustin? Fruncí el ceño, intentando recordar el nombre. No creo haberlo conocido. Kyle intervino rápidamente, inclinándose hacia adelante, con el teléfono olvidado. Es nuevo, Dale. Estudiante de intercambio. Acaba de empezar este semestre. Es un tipo genial, te caerá bien. Su entusiasmo era un poco excesivo, un poco demasiado ensayado. Me puso los pelos de punta. Las palabras sonaban a tapadera, memorizadas y pronunciadas con demasiado énfasis. Mis sospechas, que habían estado latentes, volvieron a surgir. Entonces, ¿esta cabaña?, dije, mirando primero el rostro radiante de Kyle y luego el de Brenda, que observaba con atención. ¿Seríamos solo nosotros tres? Brenda dudó un instante, mirando a otro lado y luego de nuevo a la otra. Bueno, empezó, eligiendo las palabras con cuidado. Dustin mencionó que él también podría estar allí un par de días, y quizá un par de amigos. Ya sabes, a los universitarios les gusta pasar el rato. Se encogió de hombros rápidamente, con desdén. Pero es un lugar grande. Hay espacio de sobra para todos. Apenas los notaríamos. Mis alarmas internas, que habían estado sonando suavemente desde el Rolex, ahora eran ensordecedoras. Un viaje familiar privado a Vermont incluía de repente a un universitario al que no conocía, y a sus amigos desconocidos. La idea era absurda. No tenía sentido para nuestras vacaciones familiares. Sentí una fría ira que empezaba a acumularse en mis entrañas. ¿Quieres que pasemos las vacaciones de invierno de Kyle en una cabaña con un grupo de universitarios que no conocemos? Pregunté con voz monótona, sin delatar nada. Brenda y Kyle intercambiaron una mirada rápida y furtiva. Era la misma mirada que les había visto compartir antes, un destello conspirativo que confirmó mis peores temores. Este viaje no fue una idea espontánea, fue planeado. Y yo, claramente, no formaba parte del plan real. Era una molestia, una tercera rueda no deseada. Tomé una decisión en un instante. No puedo tomarme vacaciones en diciembre, dije, apartando el periódico. La mentira me pareció fácil, demasiado fácil. A fin de año siempre hay mucho trabajo en la empresa. Presupuestos, informes de fin de año. Es imposible. Kyle, con el rostro decaído por un instante, se recuperó casi al instante. Su afán por sugerir el viaje sin mí era repugnante. Ah, bueno, podríamos ir sin ti, Dale. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, revelando su verdadera intención. Brenda entrecerró los ojos y le lanzó a Kyle una mirada de advertencia aguda, casi imperceptible. Sin embargo, su voz permaneció suave. No, cariño, dijo, poniéndome una mano en el brazo.
con una falsa intimidad en su tacto. No sería lo mismo sin Dale. Simplemente planearemos algo diferente. Un lugar al que podamos ir todos. El alivio en su voz, apenas contenido, era palpable. Me dejó sin aliento. No me quería allí. En realidad, no. La comprensión se asentó en mi pecho, una piedra pesada y fría. Esa noche no pude dormir. El silencioso zumbido de la casa parecía una burla, un tenue velo sobre el miedo que me revolvía las entrañas. Brenda yacía a mi lado, respirando profunda y uniformemente, la imagen de un sueño tranquilo. La odiaba por ello. Pensar en su traición, en la complicidad de Kyle, era un peso físico en mi pecho, sacándome el aire de los pulmones. Cada tic-tac del reloj sonaba como un martillazo contra la frágil paz que había construido alrededor de nuestras vidas. Miré al techo. Las sombras proyectadas por las farolas danzaban burlonamente, hasta que el primer atisbo de gris del amanecer empezó a filtrarse por las persianas. Poco después de las 3 de la mañana, una fría resolución me invadió. Ya no podía quedarme allí, sumido en la incertidumbre, imaginando lo peor. Necesitaba saber. El teléfono, el de Brenda, estaba en la mesita de noche, entre nosotras, un pequeño rectángulo oscuro de plástico y cristal. Siempre estaba cerca, siempre protegido. Esperé a que su respiración se hiciera más profunda, hasta que un suave ronquido se escapara de sus labios. Entonces, lenta y cuidadosamente lo alcancé. Mis dedos rozaron el plástico frío. Lo levanté. El peso me resultó familiar. Brenda había cambiado su contraseña hacía unos meses, un detalle sin importancia que apenas había registrado en aquel momento, descartándolo como una práctica de seguridad común. Ahora, un pensamiento, frío y agudo, me atravesó. Escribí una secuencia. 0424. El cumpleaños de Kyle. La pantalla se desbloqueó. Un vuelco repugnante en el estómago. La facilidad. La simple y obvia elección de la contraseña. Fue una ironía sutil y amarga que retorció el cuchillo que ya tenía clavado en el pecho. Él era su prioridad, su secreto, no yo. Abrí la app de mensajería. La conversación principal, fijada o simplemente la más reciente, era con un contacto guardado solo como T, una sola inicial. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. El temblor en mi mano era casi imperceptible. Lo presioné. Cientos de textos se desplazaban ante mis ojos, un torrente incesante de palabras que se difuminaban formando un tapiz aterrador. Eran íntimos, explícitos, palabras que no había visto a Brenda usar en años, si es que alguna vez. Se me revolvió el estómago. Un nudo de asco y náuseas se acentuaba con cada línea que me obligaba a leer. Fue un golpe crudo y visceral que destrozó lo último que me quedaba de compostura. Sentí un fuerte sabor a bilis en la garganta. Me desplacé más rápido, pasando por alto los intercambios explícitos, buscando algo concreto, algo innegable. Y allí estaba, expuesto en blanco y negro, planes detallados para la escapada a Vermont. No unas vacaciones familiares, una cita romántica. Hablaron de fechas, la cabaña en concreto, la logística. Las palabras «solo nosotros» aparecían repetidamente, subrayando el engaño. Brenda había enviado fotos del interior de la cabaña, marcadas con corazones y comentarios sugerentes. Él, T, había respondido con el mismo entusiasmo, fantaseando con el tiempo que pasarían juntos. Luego vinieron las otras conversaciones, las que consolidaron el alcance de la traición y la clara implicación de Kyle. Mensajes sobre cómo manejarían la situación con Dale. Sugerencias de excusas, coartadas. Tenemos que ser más cuidadosos. Dale ha estado haciendo demasiadas preguntas. El nombre de Kyle apareció en varios de estos intercambios, mencionado tanto por Brenda como por T, como alguien que comprendía, que estaba de su lado. Mi propio hijastro, el niño que crié, al que amé como a mi propio hijo, estaba involucrado. No solo era distante, era un participante activo en el engaño. El aire en la habitación se sentía tenue, sofocante. Cada respiración era una lucha. Esto no era solo una aventura, era una conspiración, meticulosamente planeada, cuidadosamente oculta, justo delante de mis narices. Mi esposa, mi hijo, tejiendo una red de mentiras. Era como entrar en una casa en llamas, sabiendo que todo lo que había construido se estaba quemando,
y no podía hacer nada más que quedarme allí parado y verlo convertirse en cenizas. Si te preguntas cómo afrontará Dale esta revelación devastadora y el difícil camino que le espera, quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Me temblaban las manos, un leve temblor que me subía desde la punta de los dedos hasta los hombros, al abrir la aplicación de correo electrónico de Brenda en su teléfono. El brillo de la pantalla se sentía intenso en la tenue luz del dormitorio antes del amanecer. Revisé la bandeja de entrada, pasando por boletines y recibos de compras en línea, hasta que lo vi. Una confirmación de reserva de hotel. El asunto mencionaba Stowe, Vermont. Se me cortó la respiración. Lo abrí. La reserva era para una suite de lujo, no para una cabaña rústica. Y el nombre, en negrita arriba, me dio escalofríos. Frank Miller. Francó el nombre en el reverso del Rolex, la única inicial T en sus mensajes. Las piezas encajaron con una firmeza escalofriante. Cada conexión era un sonido agudo y metálico en mi cabeza. Volví a la bandeja de entrada principal, buscando más. Había más correos de Frank Miller. Abrí uno. Era una carta de amor. No un mensaje casual, sino una confesión de afecto profundamente personal e íntima. Escribió sobre su futuro juntos, cuánto la extrañaba, cómo estaba deseando hacerlo oficial. Las palabras eran como ácido en mis ojos, quemando los últimos vestigios de mi esperanza. Habló de sueños compartidos, de una vida que imaginaba con Brenda, una vida que claramente me excluía. Luego, tras repasar algunos correos, encontré la prueba definitiva, innegable y brutal. Una foto. Estaba adjunta a un correo con el asunto. Nuestra Navidad perfecta el año pasado. La abrí. La imagen llenó la pantalla. Brenda, radiante, abrazada al brazo de un hombre. Kyle estaba al otro lado de Brenda, rodeándola por la cintura con una amplia y genuina sonrisa, una sonrisa que no me había visto en meses. Estaban frente a un imponente árbol de Navidad, con luces brillantes, en lo que parecía una casa lujosamente decorada. Los tres sonreían, con sus cuerpos en ángulo, una imagen de calidez y pertenencia, una familia feliz. Mi mirada se fijó en el hombre, alto de cabello plateado, impecablemente vestido, de aspecto distinguido, con una sonrisa segura y relajada. Era mayor que yo, quizá rondando los 50, pero aún se comportaba con autoridad. Al principio no lo reconocí del todo. No tan, a él había una familiaridad, una persistente sensación de que había visto ese rostro antes, pero mi mente, tambaleándose por la traición, se negaba a conectar los puntos. Entonces, con una sacudida que fue como un golpe físico, lo reconocí. Frank Miller. No un Frank cualquiera. No solo una aventura con un desconocido. Era Frank Miller, socio director de la oficina de Chicago de mi propia firma. Alguien a quien había conocido en conferencias anuales, con quien había intercambiado saludos en eventos de la empresa. Un hombre con quien había compartido un apretón de manos profesional. Un hombre que representaba a la misma corporación a la que dediqué mi vida. El mundo se tambaleó. Mi esposa, mi hijastro, conspirando contra mí, con un socio principal de mi propia empresa. La audacia, la profundidad del engaño, eran casi incomprensibles. No fue solo una violación de la confianza conyugal, fue un asesinato profesional, una traición que afectó a todos los ámbitos de mi vida. Mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido con tanto esmero, ahora estaba manchado, comprometido. Me quedé mirando la fotografía, los rostros sonrientes de Brenda, Kyle y Frank Miller, la imagen de una familia de la que no formaba parte. Las luces del árbol de Navidad se difuminaron ante la repentina y punzante humedad de mis ojos. La imagen de mi traición, clara y aterradora, estaba ahora grabada en mi alma. Las primeras luces del amanecer no trajeron consuelo, solo una claridad fría y dura. Brenda se movió a mi lado, incorporándose finalmente, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Me miró con una sonrisa suave y expectante, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera hecho añicos durante la noche. No hablé. Simplemente levanté su teléfono, girando la pantalla hacia ella. La imagen de ella, Kyle y Frank Miller, sonriendo radiantemente frente al árbol de Navidad, me devolvió la mirada. Su rostro,
que había estado suave por el sueño, perdió todo color, ceniciento. La pequeña sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror naciente. Respiró entrecortadamente y un leve jadeo escapó de sus labios. «Dale», susurró, con voz apenas audible. «Puedo explicarlo». Las palabras fueron automáticas, un reflejo de negación, pero se derrumbaron al instante bajo el peso de la prueba irrefutable en mi mano. Su mirada se desvió del teléfono a mi rostro, luego a las sábanas, incapaz de sostener mi mirada. Mi voz era baja, monótona, sin emoción. ¿Explicar qué, Brenda? ¿Explicar a Frank Miller? ¿Explicar el viaje a Vermont? ¿Explicar el cumpleaños de Kyle como contraseña? ¿Explicar las mentiras? Las repasé, cada pregunta como un mazazo. Quiero saberlo todo, hasta el último detalle. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto está involucrado? Asentí hacia el pasillo, señalando a Kyle. Sus hombros se hundieron. La lucha la abandonó. Empezó a llorar, lágrimas silenciosas deslizándose por sus pálidas mejillas. Empezó hace poco más de un año, confesó, con la voz cargada de emoción. En la fiesta de fin de año de la empresa. Simplemente pasó. Lo hizo parecer un accidente, una fuerza de la naturaleza que escapaba a su control. Tragué saliva para superar el nudo en la garganta. La rabia crecía, fría y constante. «Trae a Kyle», ordené con voz más aguda. «Ahora». Brenda asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano, y salió a trompicones de la habitación. Unos momentos después, Kyle entró con el ceño fruncido, ya a la defensiva. Su mirada pasó de su madre, cubierta de lágrimas y destrozada, a mí, de pie junto a la cama, sosteniendo el teléfono como un arma. No dijo ni una palabra. Su silencio era una confirmación desafiante de su complicidad. «Tú», dije, señalándolo con el dedo tembloroso. La emoción finalmente irrumpió, una explosión cruda de dolor y furia. «¿Permitiste esto? ¿La ayudaste a engañarme? Después de todo lo que hice por ti, todos los años, la universidad, el hogar, las oportunidades, te quedaste de brazos cruzados mientras tu madre se acostaba con otro hombre, con mi socio, y tú ayudó. ¿Su mentira al respecto?» Mi voz se quebró, áspera por la traición. Kyle apretó la mandíbula. Me miró con un desprecio venenoso que me hirió más profundamente que cualquier cuchillo. «Nunca fuiste mi verdadero padre», espetó, con un odio que jamás imaginé que fuera capaz de sentir. Ese fue el golpe más profundo que la traición de Brenda, más profundo que la duplicidad de Frank. Fue un golpe demoledor, que pulverizó la última ilusión que albergaba, la creencia de que realmente había formado una familia, de que había sido padre. 12 años, perdidos en una sola y odiosa frase. Una calma gélida me invadió entonces, apaciguando el dolor, transformándolo en una determinación firme e inquebrantable. Miré el rostro burlón de Kyle, y luego el rostro suplicante y lloroso de Brenda. «Fuera», dije con voz monótona, casi sin emoción. «Los dos», con efecto inmediato. Brenda jadeó, sollozando ahogadamente. «Dale, por favor. ¿A dónde vamos?» «Me da igual», respondí, con las palabras fluyendo con facilidad. «Tienes 24 horas para empacar tus pertenencias esenciales. Después, cambiaré las cerraduras. Llévate a Kyle contigo. Él puede ayudarte a empacar tus cosas y a encontrar otro lugar donde vivir. Esta casa, esta vida, es mía. Ya no es tuya». La escena emocional, tan cruda y devastadora momentos antes, se transformó de inmediato en mi mente en una pesadilla logística. Ya estaba planeando mentalmente los pasos legales, las consecuencias financieras, cuentas bancarias, abogados de divorcio, protección de activos. La parte fría y analítica de mi cerebro, afinada por años de derecho corporativo, entró en acción, brindándome un extraño y sombrío consuelo. Brenda empezó a suplicar de nuevo, extendiendo la mano, pero retrocedí. Kyle se quedó allí parado, pálido, con el desafío aún en la mirada, pero también con un destello de miedo. Aparté la mirada de ellos y posé la vista en el lugar donde había estado el Rolex. La imagen de esa feliz foto familiar, de ellos abrazando a Frank Miller, se me quedó grabada en la mente, quemando cualquier ápice de piedad. Saqué mi teléfono, ya buscando cerrajeros, asesoría legal.
El proceso de asegurar mis bienes, de cambiar las cerraduras, de comenzar mi nueva vida solitaria, comenzó justo en ese momento, cuando por fin salió el sol el día en que mi mundo se derrumbó. Como abogado corporativo, mi vida se basó en la estrategia, en el desmantelamiento y la reconstrucción metódicos. El dolor crudo y desgarrador de la traición de Brenda y la complicidad de Kyle se transformó rápidamente en una furia fría y calculada. No hubo gritos ni más arrebatos. Solo una determinación gélida de aplicar todas las herramientas legales y profesionales a mi disposición. Inicié los trámites de divorcio al día siguiente. Mi oficina, normalmente un lugar de consultas discretas con clientes, se convirtió en una sala de guerra. Reuní meticulosamente cada prueba: las grabaciones telefónicas de Brenda, los mensajes explícitos, los correos electrónicos de Frank Miller, la reserva del hotel. Trabajé con mi equipo legal, no solo como cliente, sino como estratega experimentado, instruyéndolos para que expusieran no solo la infidelidad, sino también cualquier indicio de irregularidad financiera. Quería que todo quedara al descubierto. Aprovechar mi red de contactos en el ámbito jurídico fue sutil y eficiente. Una palabra discreta por aquí, un dato estratégicamente colocado por allá. El mundo jurídico, como cualquier ámbito profesional, se nutre de la reputación. Frank Miller, socio director, tenía un secreto muy perjudicial. En cuestión de semanas comenzaron los rumores, no solo sobre el asunto, sino sobre la ética y el criterio que se le exigía a un hombre en su posición. Fue un accidente automovilístico a cámara lenta, deliberado e inevitable. Su prestigio profesional, antes inexpugnable, comenzó a desmoronarse. La carrera inmobiliaria de Brenda, que antes parecía tan sólida, despegó rápidamente. El rumor en los pueblos adinerados de Connecticut funcionó más rápido que cualquier queja formal. Los clientes, antes deseosos de trabajar con la encantadora y sofisticada Brenda, comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los tratos fracasaron. Su reputación, antes cimentada en la confianza y la discreción, estaba hecha trizas. El teléfono, antes su compañero constante de conversaciones ilícitas, ahora sonaba cada vez menos para los negocios. Frank Miller, incapaz de soportar la creciente presión y la sutil pero generalizada campaña de desprestigio, se enfrentó a una jubilación anticipada forzosa. La razón oficial alegó problemas de salud, pero todos conocían la verdad. Su distinguida carrera y su posición social quedaron completamente destruidos. Se convirtió en un fantasma, desapareció de los círculos que una vez dominó. El futuro académico de Kyle, subvencionado en su totalidad por mí, también tuvo un final abrupto. La carta de la universidad, informándole que su matrícula y gastos de manutención ya no estarían cubiertos, llegó con una rotunda implacabilidad. Se vio obligado a afrontar la dura realidad financiera de la que lo había protegido durante tanto tiempo. El cómodo y no examinado privilegio que había conocido desapareció de la noche a la mañana. Brenda y Kyle lo pasaron mal. Sin mi apoyo económico y con la carrera de Brenda en ruinas, sus opciones eran escasas. Se mudaron de la casa de Connecticut a un apartamento pequeño y anodino en una zona menos atractiva del estado. El estilo de vida lujoso, la comodidad que les había proporcionado, se esfumaron. Se vieron obligados a navegar en un mundo del que los había aislado, un mundo que de repente se sintió muy frío e implacable. Por mi parte, la victoria fue desoladora. El impacto emocional fue inmenso, un dolor constante en los rincones tranquilos de mi otrora vibrante hogar. La casa se sentía vacía, vaciada por la ausencia y la traición. Sin embargo, había una extraña y fría satisfacción al ver que se hacía justicia, al saber que sus acciones tenían consecuencias graves e ineludibles. Vendí la casa de Connecticut, la que Brenda había decorado con tanto gusto, la que albergaba tantos fantasmas de una vida que nunca fue. Compré un lugar más pequeño, más sencillo, un borrón, y cuenta nueva lejos de los ecos de su engaño. Reflexioné sobre las consecuencias morales de sus actos, cómo el amor, distorsionado por mentiras e infidelidades, podía convertirse en un arma que lo destruía todo a su paso. El precio de la traición, ahora lo entendía, lo pagaban todos los involucrados, algunos más caro que otros. Reconocí mi propia ceguera, mi inquebrantable dedicación a una familia que solo existía en mi mente.
Pero entre los escombros encontré una nueva determinación. Era un hombre más duro, sin duda, pero también más fuerte. Reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo con cuidado, esta vez para mí, encontré una paz solitaria y serena. El nuevo lugar era más pequeño, un condominio de 2 habitaciones a las afueras del pueblo, un marcado contraste con la desordenada casa colonial que había vendido. No había grandes pasillos, ni comedor formal, ni jardines cuidados, solo espacios prácticos, fáciles de mantener. Era un borrón y cuenta nueva, despojado de la elaborada pretensión que había definido mi vida anterior. El silencio fue inmediato, absoluto. No se oía a Brenda merodeando, ni la música de Kyle filtrándose desde arriba. Solo el zumbido del refrigerador, el lejano zumbido del tráfico. Mis mañanas adquirieron un nuevo ritmo solitario. Preparaba café para una persona, lo servía en una taza y me sentaba en la pequeña isla de la cocina, extendiendo el periódico, la sección financiera, las noticias locales. No había necesidad de compartir, ni de comentar. El silencio a veces era pesado, a veces un consuelo. Cocinaba comidas sencillas, a menudo demasiado, y luego guardaba las sobras para el día siguiente. El acto de prepararme la comida me resultaba extraño, ajeno, un silencioso reconocimiento de la vida que ahora llevaba. En el bufete, mi presencia había cambiado. Había un nuevo y cauteloso respeto en la mirada de mis colegas. Algunos ofrecían condolencias silenciosas, casi tímidas, murmurando sobre tiempos difíciles. Otros, los más cínicos o ambiciosos, me miraban con cautelosa admiración, como si hubiera sorteado un panorama legal peligroso y hubiera salido victorioso, con cicatrices. La caída de Frank Miller, rápida y absoluta, fue una dura lección, un testimonio del poder que aún ejercía. Tuvo un efecto escalofriante, sin duda. Me encontré más concentrado, volcando mi energía en casos complejos, encontrando una sombría satisfacción en la meticulosa disección de los argumentos legales, la fría lógica de la ley. Había una nueva agudeza en mis tácticas de negociación, una cierta crueldad que no había estado allí antes. La traición me había endurecido, pero el silencio del apartamento, la ausencia de sus pasos, sus voces, incluso sus discusiones, era un dolor constante y sordo. A menudo pensaba en las palabras de Kyle: «Nunca fuiste mi verdadero padre». Resonaban en las habitaciones silenciosas, una amarga verdad que socavaba cualquier idea sentimental que aún pudiera albergar. No era solo a Brenda a quien había perdido, era a idea de una familia, la cómoda ilusión de ser padre, esposo, protector. Ese fue el verdadero desastre. Las tardes eran diferentes ahora. Ya no fingía escuchar las anécdotas inmobiliarias de Brenda, ni intentaba entablar una conversación con Kyle que inevitablemente terminaba en un encogimiento de hombros hosco. Leía, sobre todo revistas jurídicas densas, a veces historia, o simplemente me sentaba junto a la ventana, viendo caer la lluvia, o cómo se asentaba la nieve, cómo las estaciones pasaban con una gracia indiferente. Procesaba el pasado, repasando conversaciones, analizando motivos, intentando comprender cómo pude haber sido tan ciega, tan dedicada, tan confiada. El concepto de confianza había cambiado radicalmente para mí. Ya no era algo que se daba por sentado, algo que se ofrecía libremente. Era un bien frágil y peligroso, que debía protegerse con fiereza, quizá nunca más. La idea de empezar de nuevo, de salir con alguien, de dejar entrar a alguien en mi vida, me parecía remota, casi absurda. El riesgo parecía demasiado alto, el potencial de dolor demasiado grande. Empecé a comprender, en cierto modo, mi propia complicidad, no en su traición, sino en mi propia absorción, en mi incansable búsqueda de recursos, de construir una fachada de éxito. Quizás había estado demasiado distante, demasiado centrado en la empresa, demasiado dispuesto a creerme la narrativa que Brenda había creado. La autorrecriminación era una compañía silenciosa, no una bestia furiosa, sino un susurro persistente que me recordaba mis propios fracasos. Sin embargo, bajo la silenciosa introspección y el dolor persistente, crecía la determinación. Estaba reconstruyendo, no solo mi vida, sino a mí mismo, sobre una base sólida y honesta. Era una base solitaria, sin duda, pero era mía, y por primera vez en mucho tiempo sentí una determinación serena,
una resiliencia forjada en el crisol de la traición. Los meses transcurrían, marcados por el cambio de estaciones que se veían fuera de la ventana de mi apartamento. Mi nueva rutina se arraigó, un ritmo tranquilo, casi ritual. Las mañanas empezaban con el aroma familiar del café tostado oscuro, la medida exacta del café molido, la cantidad perfecta. Sin prisas, sin conversaciones, solo el suave clic de las páginas del periódico. El silencio, al principio cargado de ausencia, se transformó poco a poco en un consuelo familiar, un compañero predecible. Este espacio más pequeño, antes un refugio temporal, empezó a sentirse menos como una pausa y más como un destino, un hogar hecho para uno. El trabajo en el bufete siguió siendo mi principal objetivo, un panorama vasto y complejo donde podía canalizar toda mi energía redirigida. Un importante litigio corporativo llegó a mi mesa, una maraña de contratos y disputas de propiedad intelectual que exigía toda mi atención. Era el tipo de desafío que me apasionaba, un rompecabezas frío y lógico donde la emoción no tenía cabida. Encontré una nueva, casi despiadada, eficiencia en mi enfoque, despojándome de cualquier sentimentalismo, de cualquier pretensión de compañerismo que pudiera haber suavizado mi agudeza en el pasado. Mis argumentos eran más agudos, mis contrainterrogatorios, incisivos. El caso se convirtió en un campo de pruebas, un testimonio del formidable, aunque más frío, abogado en el que me había convertido. Las interacciones con mis colegas eran, por necesidad, educadas. Almuerzos en la cafetería, breves intercambios en el pasillo. Mantuve una distancia profesional, ofreciendo respuestas cortantes a preguntas generales sobre mi fin de semana, desviando cualquier intento de ahondar en mi vida personal con una facilidad practicada. Los detalles de mi divorcio eran públicos, sin duda, pero las consecuencias emocionales, la cruda traición, eran solo mías. No ofrecí relatos, no inspiré compasión. Mantenía a la gente a distancia, y eso era exactamente lo que quería. En las tardes tranquilas, tras dejar de lado los escritos legales, las reflexiones inevitablemente afloraban. La ilusión de estabilidad, la fachada cuidadosamente construida de una vida familiar perfecta, todo parecía tan frágil ahora, tan transparente en retrospectiva. Pensé en el amor, en la confianza, en la vulnerabilidad necesaria para abrirse a otra persona. Sentía que era una apuesta que ya no estaba dispuesta a correr. El precio había sido demasiado alto, lo que estaba en juego era demasiado devastador. Tomé la decisión consciente, tácita pero firme, de abrazar esta soledad, de encontrar la paz en mi propia compañía, en lugar de arriesgarme a otra traición, quizás aún más profunda. Empecé a notar pequeñas cosas del mundo exterior, detalles que antes había pasado por alto. La forma específica en que la luz incidía en la pared de ladrillos del otro lado de la calle al caer la tarde. El canto preciso de un petirrojo fuera de mi ventana. El aroma preciso de la lluvia sobre el pavimento seco. Era como si, despojados del elaborado drama de mi vida pasada, mis sentidos se hubieran agudizado, asimilando el mundo con una claridad nueva, casi clínica. Todo era lo que era, sin significados ocultos ni matices manipuladores. Era una forma de vivir más sencilla, aunque más difícil. El silencio de Brenda y Kyle permaneció ininterrumpido. No hubo llamadas, correos, ni mensajes indirectos. La firmeza de mis acciones había sellado la puerta por completo. Era un silencio que, incluso ahora, traía un leve eco del pasado, pero también era un silencio de paz. La ausencia de sus voces, antes una herida, ahora era una silenciosa afirmación de control. El dolor, un latido sordo bajo la superficie, seguía ahí, un recordatorio constante de lo perdido. Pero junto a él, una fuerza ganada con esfuerzo había echado raíces. Era un hombre radicalmente distinto, quizá irrevocablemente distinto. Las suposiciones fáciles sobre la vida, la lealtad y el amor habían desaparecido. Lo que quedaba era una silenciosa resolución, la determinación de construir un futuro basado en la autosuficiencia, sobre la base sólida que yo mismo había forjado, sin las traicioneras corrientes de la existencia compartida. Recuento de palabras, 885 indefinido. La vida en el apartamento más pequeño había adquirido su propio ritmo, un flujo predecible de trabajo y tardes tranquilas. La meticulosa organización de mis días,
Las medidas precisas del café, la soledad de mis comidas, todo se había convertido menos en un mecanismo de defensa y más en una forma de ser. Había momentos, generalmente cuando la luz del atardecer se filtraba por la ventana, atrapando motas de polvo en el aire, en que encontraba una tranquilidad inesperada. La amargura inicial, aguda y acre, había empezado a remitir, reemplazada por un dolor más sordo y persistente, como una vieja herida que aún pica con el frío. En el bufete, mi reputación se consolidó. El litigio corporativo en el que me había involucrado terminó con una victoria decisiva, lo que le otorgó a la firma una victoria sustancial y a mí un nuevo nivel de respeto. Hubo correos electrónicos de felicitación, apretones de manos, los habituales elogios corteses. Sin embargo, al alejarme del almuerzo de celebración, un extraño vacío se instaló en mi pecho. El éxito profesional, me di cuenta, era algo vacío cuando no había nadie con quien compartirlo, nadie esperando en casa para escuchar los detalles, reales o exagerados. Mis colegas, aunque admirados, mantuvieron una distancia respetuosa, un reconocimiento tácito de las agudezas que aún tenía. Ya nadie se atrevía a preguntar por mi vida personal. Una ventosa tarde de martes, me encontré en una zona de la ciudad que rara vez visitaba. Mi tintorería habitual estaba cerrada y había conducido más de lo previsto, buscando una alternativa. Entré en el aparcamiento de un supermercado de descuento enorme, de esos con luces fluorescentes y pasillos anchos llenos de marcas genéricas. Acababa de bajar del coche, ajustándome la corbata para protegerme del viento, cuando los vi. Brenda y Kyle estaban cerca de la entrada, empujando un carrito con pocas cosas. Brenda llevaba un abrigo de invierno práctico y ligeramente descolorido, con el pelo recogido en una coleta, sin el habitual cuidado. Parecía mayor, con un cansancio que no le había visto antes en el rostro. El brillo, el esmero que siempre había mantenido, había desaparecido, reemplazado por un pragmatismo sereno, una mujer que simplemente intentaba sobrevivir el día. Kyle caminaba a su lado, con los hombros encorvados. Estaba más delgado. Llevaba ropa holgada, una sudadera universitaria descolorida y vaqueros. El desafío arrogante que antes era tan evidente en su postura se había suavizado hasta convertirse en una resignación silenciosa. Evitaba mirar a su madre a los ojos, sino que se quedaba mirando la punta desgastada de su zapato mientras se dirigían lentamente hacia las puertas automáticas. Me quedé junto a mi coche, parcialmente oculto por un camión de reparto, observándolos. No hablaban. Solo se movían juntos, dos figuras haciendo la tediosa tarea de hacer la compra. No discutían, ni se reían, solo un silencio compartido que se sentía pesado, casi agobiante. Parecían disminuidos. La vida cómoda que les había proporcionado, el lujo fácil al que se habían acostumbrado, era claramente un recuerdo lejano. Esta era su nueva realidad. No sentí ningún triunfo, ninguna oleada de satisfacción vengativa, solo una observación distante. Esta fue la consecuencia, representada bajo la intensa luz fluorescente del estacionamiento de una tienda de descuento. La imagen de ellos, uno al lado del otro, desvanecidos y silenciosos, se grabó en mi mente. No era la amarga venganza que una vez anhelé, sino una confirmación silenciosa e innegable de que la justicia que buscaba se había hecho. Esperé a que desaparecieran dentro de la tienda y luego volví a mi coche. La tintorería podía esperar. El encuentro, breve y distante como fue, sirvió para reafirmar la decisión que había tomado meses atrás. Nuestros caminos se habían separado por completo, irrevocablemente. No había vuelta atrás, ni reconciliación, ni suavizar las líneas que la traición había trazado. Pensé en la irreversibilidad de lo que habían hecho y en lo que yo había hecho a cambio. Las cicatrices eran permanentes, no solo en mí, sino también en ellos. Este camino solitario, forjado en el crisol de una profunda traición, era ahora mi inevitable realidad. La imagen de Brenda y Kyle en el supermercado de descuento persistía, no como un espectro inquietante, sino como una fotografía fija en mi mente. Era el final claro e inequívoco de un capítulo que había cerrado. No había arrepentimiento, ninguna punzada repentina de compasión por sus circunstancias deterioradas. Lo que sentía, en cambio, era el perdurable coste personal de su traición,
un zumbido silencioso bajo la superficie de mi nueva y ordenada vida. Mis acciones habían sido precisas, merecidas. Sus consecuencias eran suyas. Mis días continuaban con su ritmo habitual, un patrón de soledad predecible que, casi imperceptiblemente, se había convertido en un consuelo. Me despertaba con el amanecer, preparaba mi café, leía las noticias y me iba a trabajar. La ausencia de ruido, de exigencias, del constante trasfondo de engaño, había creado un espacio dentro de mí, un espacio donde simplemente podía ser. Me encontré apreciando las pequeñas y tranquilas libertades, elegir cualquier restaurante para cenar, dejar los platos en el fregadero hasta la mañana, trasnochar con un libro sin molestar a nadie. Estas no eran grandes liberaciones, sino sutiles afirmaciones de mi existencia autónoma. En el bufete, el fantasma de Frank Miller había sido efectivamente exorcizado. Su nombre rara vez se mencionaba, y cuando lo hacían, era en voz baja, como una advertencia. Mi propia reputación solo se había consolidado. Yo era quien había sorteado la tormenta, quien había emergido, quizás más frío, pero innegablemente más fuerte. Sin embargo, esta fortaleza venía acompañada de una especie de aislamiento. Mis colegas respetaban mi perspicacia legal, pero pocos se aventuraban más allá de las cortesías profesionales. El hombre que una vez había estado tan comprometido con construir una familia era ahora una entidad singular y autosuficiente, y eso me convenía. La idea del perdón o la reconciliación con Brenda o Kyle nunca cruzó por mi mente. Ese puente no solo había sido quemado, sino completamente demolido, pieza a pieza, por mi propia mano. Para llenar algunas de mis horas de tranquilidad, empecé a trabajar la madera. Compré un pequeño banco de trabajo y un juego de herramientas manuales. El olor a serrín se convirtió en un aroma familiar en mi garaje, un agradable contrapunto al aroma estéril de los documentos legales. Empecé con proyectos sencillos, una pequeña estantería, un marco de fotos. La concentración que requería, la sensación de la veta bajo mis manos, el ritmo constante de cortar y lijar, me proporcionaron una vía de escape meditativa. Era una creación tangible, un marcado contraste con los restos intangibles de mi vida emocional pasada. Esta actividad tranquila y con propósito fue una fuerza estabilizadora, una forma de canalizar la energía inquieta que aún afloraba ocasionalmente. Pasé más tiempo reflexionando, no sobre los dolorosos detalles del pasado, sino sobre las lecciones más amplias aprendidas, la fragilidad de la conexión humana, la compleja combinación de confianza y vulnerabilidad, la necesidad de establecer límites personales firmes. Ahora entendía que, si bien la traición podía vengarse, la herida original, la destrucción de lo que creía real, jamás podría sanar por completo. Dejó una cicatriz permanente, un recordatorio de los riesgos inherentes de abrirse por completo a otra persona. El recuerdo de la foto de la familia feliz, la que había encendido mi ira, aún existía en algún rincón de mi mente, pero sus filos se habían apagado. Ya no me provocaba el mismo dolor visceral. Era solo una imagen, un documento histórico de una ficción en la que una vez creí. Había cultivado un desapego deliberado de los riesgos emocionales, un muro silencioso construido alrededor de mi corazón, priorizando la paz interior que con tanto esfuerzo había encontrado. Mi nueva realidad no era de resignación ni desesperación, era de aceptación, no como víctima, sino como superviviente. Había enfrentado la traición más profunda, había desmantelado mi vida y la había reconstruido con esmero. Este camino autosuficiente, libre de los complejos enredos y las corrientes traicioneras de mi pasado, era ahora mi futuro elegido, firme, inquebrantable, mío. Las estaciones continuaban su lento ciclo, pintando el paisaje frente a mi ventana con los verdes apagados del verano y luego con los blancos crudos del invierno. Mi soledad se había profundizado. Ya no era una necesidad innata nacida de la traición, sino una forma de vida elegida. El apartamento, inicialmente un refugio, se sentía cada vez más como un verdadero hogar, un espacio creado con un solo propósito, mi propia paz. La rutina, antes una forma estructurada de sobrellevar el día, se había convertido en un ritmo casi inconsciente, que me proporcionaba una profunda sensación de autosuficiencia. Mis proyectos de carpintería se volvieron más complejos.
Pasé de estanterías sencillas a una pequeña mesa de centro con uniones intrincadas, y luego a un armario a medida para mi sala. El aroma a serrín, el satisfactorio golpeteo del mazo sobre los cinceles, la suave veta de la madera de cerezo bajo mis dedos. Estas sensaciones tangibles eran una fuerza estabilizadora. Cada tabla cuidadosamente cepillada, cada unión perfectamente ajustada, era una pequeña victoria, un testimonio de precisión y esfuerzo concentrado. Era una práctica meditativa, construir algo sólido y funcional con mis propias manos, un marcado contraste con el edificio emocional que se había derrumbado de forma tan espectacular a mi alrededor. Profesionalmente, mi reputación en el bufete se mantuvo impecable. Otro caso corporativo de alto riesgo llegó y se fue. Otra batalla compleja ganada mediante una preparación meticulosa y una lógica inquebrantable. Era conocido como el abogado que obtenía resultados, eficiente e implacable. Mis colegas mantenían una distancia cortés, casi reverente. El ambiente a mi alrededor tenía cierta seriedad, un peso que provenía de mi pasado, de la fuerza serena que ahora irradiaba. Me respetaban, pero no se acercaban a mí, y eso me venía bien. Una tarde, un nuevo asociado, recién salido de la Facultad de Derecho, serio y quizás un poco ingenuo, intentó acortar distancias profesionales. Estábamos solos en la sala de descanso, ambos esperando a que se preparara el café. «Señor Thompson», empezó con un tono de voz un poco impaciente, «he oído hablar mucho de su trabajo. Es realmente inspirador. Si alguna vez, bueno, quisiera hablar de algunos de los casos más difíciles, o incluso de la vida en general, le agradecería mucho cualquier consejo». Esbozó una pequeña sonrisa esperanzada, intentando claramente conectar más allá de la tarea inmediata. Sostuve su mirada, sin que mis ojos revelaran nada de mi paisaje interior. «Señor Davis», respondí con voz serena, «el mejor consejo que puedo darle en esta profesión es centrarse en los hechos. Los enredos emocionales rara vez le vienen bien a un abogado. Por lo demás, la vida suele enseñar sus propias lecciones, normalmente a las malas». Tomé mi café, con la cantidad justa de crema y sin azúcar, y salí, dejándolo de pie junto a la máquina, con su sonrisa esperanzada desvaneciéndose. Fue una maniobra de desvío practicada, cortés pero firme, un límite claro. Reflexioné sobre las cicatrices persistentes de la traición. Eran una parte permanente de mí, sin duda. Ya no eran heridas abiertas dolorosas, sino un dolor leve y latente, como tejido cicatricial que se tensa ocasionalmente. Los recuerdos de Brenda y Kyle se habían desvanecido en un contexto histórico más lejano, como viejos recortes de periódico en un cajón olvidado. Eran hechos, no heridas activas. Había aceptado la verdad de todo. Reconocí que, aunque tal vez nunca volviera a buscar una conexión emocional profunda, no era infeliz. La felicidad, me di cuenta, era un concepto demasiado volátil, demasiado dependiente de fuerzas externas. La paz, sin embargo, era algo que podía cultivar en mi interior, algo que podía controlar. Encontré una fuerza serena en mi independencia, una profunda satisfacción al trazar mi propio rumbo. Mi futuro se extendía ante mí, un camino claro y autodirigido, libre de los complejos y traicioneros enredos que una vez definieron mi existencia. Era una vida cimentada sobre tierra firme, tranquila e inquebrantable. Mi existencia autosuficiente se había profundizado, evolucionando hacia una satisfacción tranquila, casi austera. El apartamento, siempre meticulosamente ordenado, era una manifestación física de mi paisaje interior. Claro, controlado, cada cosa en su lugar. Los ritmos de mi vida solitaria, antaño un medio estructurado de supervivencia, ahora estaban plenamente integrados, brindándome una paz estable y predecible. No había interrupciones inesperadas ni emboscadas emocionales, solo el suave zumbido de mi propio camino. La carpintería seguía siendo una profunda fuente de satisfacción. Empecé un nuevo proyecto, un escritorio finamente elaborado para mi oficina en casa, imaginando líneas limpias y un cerezo intenso y oscuro. El proceso meticuloso, la selección de la madera, las medidas precisas, los cortes cuidadosos, el lijado continuo, la aplicación de aceite que realzaba la veta profunda, exigía una concentración total. Era un acto tangible de creación,
un contrapunto a las complejidades analíticas de mi trabajo legal. Cada día, al entrar en mi taller en el garaje, el aroma a polvo de madera y barniz era un aliento purificador, un recordatorio del mundo sólido y honesto que estaba construyendo a mi alrededor. Profesionalmente, mi vida continuó su trayectoria ascendente. Mi reputación como abogado corporativo formidable y astuto estaba firmemente cimentada. Me solicitaban con frecuencia para los desafíos legales más complejos, y mi experiencia era reconocida y valorada. Los elogios llegaban, sin duda, pero los recibía con una distancia discreta. Los aplausos eran para el abogado, no para la persona. Mantuve un límite estricto entre mi vida laboral y mi esfera personal, rechazando cortésmente las invitaciones sociales de mis colegas y prefiriendo la tranquila compañía de mis propios pensamientos, mis libros y mis herramientas de carpintería. El bufete me proporcionaba un propósito y un estímulo intelectual, pero mi realización ahora provenía de dentro. A menudo reflexionaba sobre cómo la profunda traición que había sufrido, aunque dolorosa en aquel momento, había forjado finalmente esta independencia inquebrantable. Había despojado a la humanidad de las falsas pretensiones, las ilusiones de felicidad compartida, la búsqueda destructiva de la validación externa. Lo que quedaba era una auténtica autoestima, construida no sobre las opiniones ni el afecto ajeno, sino sobre mi propia resiliencia, mi capacidad de reconstrucción. Había enfrentado las partes más oscuras del engaño humano, y no me había derrumbado. En cambio, había redefinido lo que significaba estar completo. La distancia emocional entre Brenda y Kyle era total. No se trataba de dolor constante ni de ira persistente. Era simplemente un hecho. Existían en una esfera aparte, un pasado que ya no tenía influencia en mi presente. La ausencia de su drama, de sus relaciones complicadas, del constante trasfondo de engaño, me traía cierta tranquilidad. Mis días eran míos, sin la carga emocional de mantener una fachada. Comprendí que la verdadera fuerza no radicaba en evitar el dolor ni el miedo, sino en soportarlo, procesarlo y transformarlo en algo nuevo. Mi vida ya no se definía por lo perdido, sino por lo que había construido meticulosa y deliberadamente en su lugar. Mi futuro se extendía ante mí, una narrativa cuidadosamente construida de autosuficiencia, propósito sereno y determinación inquebrantable. Era un camino solitario, sí, pero era profunda y auténticamente mío. Años acumulados, cada uno construyendo sobre el anterior, profundizando los surcos de mi vida solitaria. Ya no era solo un camino elegido, era simplemente un camino profundamente arraigado y con propósito. Mi apartamento, antes sobrio, se había convertido en un santuario de madera tallada, lleno de piezas que había hecho con mis propias manos. El robusto escritorio de cerezo, una elegante mesa de comedor de arce, estanterías hechas a medida para las paredes. Cada pieza albergaba una historia, no de traición, sino de paciencia, precisión y la serena satisfacción de la creación tangible. El olor a madera y aceite era una presencia constante y reconfortante, un testimonio de la paz que había cultivado. Profesionalmente, mi trayectoria continuó ascendiendo. Ya no era solo un abogado respetado, era socio principal, ayudando a dirigir la firma a la que una vez trabajé. Mi precisión, mi determinación inquebrantable, mi mente analítica. Estas cualidades, agudizadas por mi pasión, fueron invaluables. Guié a los asociados más jóvenes, no con palabras suaves, sino con instrucciones claras y concisas, exigiendo excelencia y pensamiento disciplinado. Obtuve más elogios, sin duda, pero eran solo indicadores en un camino, no destinos en sí mismos. La validación externa ya no me importaba. Mi vida personal permaneció privada, un espacio cuidadosamente resguardado. No hubo líos románticos, ni intentos de forjar nuevos vínculos que pudieran poner en riesgo la paz que tanto me había costado conseguir. De vez en cuando observaba a otras familias desde la distancia, una pareja discutiendo por un carrito de la compra, un padre tirando impaciente de la mano de su hijo. Vi las complejidades silenciosas, las dinámicas ocultas, los frágiles hilos que los unían. No sentía ningún anhelo, ningún deseo melancólico de volver a ese tipo de vida. Lo que tenía era diferente. Era más sencillo, más limpio. No me arrepentía de mis decisiones pasadas. El dolor de la traición se había desvanecido en un recuerdo lejano,
un hecho histórico, sin ninguna punzada emocional. Fue un catalizador, una fuerza brutal que me había arrebatado todo lo que creía saber, permitiéndome reconstruir desde una base de verdad, de autoconocimiento. El inmenso crecimiento personal que nació de ese dolor era innegable. El hombre en el que me había convertido no era el hombre que había sido, y por eso estaba agradecido. El camino que elegí, aunque solitario, me había traído una paz genuina e inquebrantable. Mi perspectiva de la vida se había asentado en un realismo fundamentado. Aceptaba los defectos humanos, la inherente imprevisibilidad de las relaciones, la naturaleza engañosa de las apariencias. Ya no buscaba una versión idealizada de nada. El mundo era lo que era, y yo lo navegaba con los ojos abiertos, mis juicios moderados por la experiencia, mi confianza ganada, no dada. Reconocí mi propia fuerza, forjada no en una vida fácil, sino en el crisol de una profunda traición y una ardua reconstrucción personal. Seguí abrazando mi independencia, encontrando una profunda libertad al no estar sujeta a las expectativas externas, ni a las necesidades, ni a los deseos de los demás. Mi futuro era un testimonio de resiliencia, un testimonio de haber construido una vida a mi manera, con serena dignidad y un propósito inquebrantable. La serena dignidad de mi existencia, el control inquebrantable que tenía sobre mi propia paz, se convirtió en mi victoria definitiva, un marcado y profundo contraste con el caos y la decepción de mi pasado. El sol se puso, tiñendo las paredes de mi apartamento de tonos naranja y dorado, iluminando el escritorio de cerezo finamente tallado que acababa de terminar. Los años habían tallado arrugas más profundas alrededor de mis ojos, infundido cierta sabiduría en mi mirada, pero también habían consolidado la paz serena que había en mí. El recuerdo de Brenda y Kyle, antes una herida punzante, era ahora un hecho lejano, casi académico, desprovisto de toda fuerza emocional. Eran simplemente figuras de una vida pasada, una historia que pertenecía a otro hombre. Había construido esta vida no por amargura, sino por necesidad, por una profunda comprensión de lo que significaba la verdadera autosuficiencia. La serena dignidad de mis días, la satisfacción de mi trabajo, la sencilla alegría de crear con mis manos. Estos eran los cimientos de mi existencia. Había aprendido las duras lecciones sobre la vulnerabilidad y la confianza, y aunque las cicatrices persistían, ya no dictaban mi camino. Era libre, no del dolor, sino de la ilusión de una felicidad que, para empezar, nunca fue realmente mía. Esta fuerza serena y solitaria era mi verdad última e inquebrantable. El sol se puso, tiñendo las paredes de mi apartamento de tonos naranja y dorado, iluminando el escritorio de cerezo finamente tallado que acababa de terminar. Los años habían tallado arrugas más profundas alrededor de mis ojos, infundido cierta sabiduría en mi mirada, pero también habían consolidado la paz serena que había en mí. El recuerdo de Brenda y Kyle, antes una herida punzante, era ahora un hecho lejano, casi académico, desprovisto de toda fuerza emocional. Eran simplemente figuras de una vida pasada, una historia que pertenecía a otro hombre. Había construido esta vida no por amargura, sino por necesidad, por una profunda comprensión de lo que significaba la verdadera autosuficiencia, la serena dignidad de mis días, la satisfacción de mi trabajo, la sencilla alegría de crear con mis manos. Estos eran los cimientos de mi existencia. Había aprendido las duras lecciones sobre la vulnerabilidad y la confianza, y aunque las cicatrices persistían, ya no dictaban mi camino. Era libre, no del dolor, sino de la ilusión de una felicidad que, para empezar, nunca fue realmente mía. Esta fuerza serena y solitaria era mi verdad última e inquebrantable.